A las 12:04 UTC del 11 de agosto de 2025, las tranquilas aguas alrededor del Bajo de Masinloc estallan en caos. A solo 12 millas náuticas del arrecife, el guardacostas filipino BRP Suluan avanza hacia el norte, escoltando dos pequeñas embarcaciones civiles de ayuda cargadas con comida y combustible para los pescadores locales. Detrás de ella, un barco de la Guardia Costera China, con el número de casco CCG 3104, se acerca rápidamente. Su cañón de agua ya está disparando. Arcos de agua cruzan la proa del Suluan como látigos líquidos. A esta distancia, esos chorros golpean con la fuerza de un mazo, capaces de romper ventanas y derribar a la tripulación. Pero la persecución está a punto de volverse mucho más peligrosa. Entrando por babor, emerge una silueta enorme. Un destructor de la Armada del Ejército Popular de Liberación, número de casco 164. Este buque de guerra está armado para el combate, no para el control de multitudes, y se mueve a gran velocidad por aguas en disputa. Las tres embarcaciones ahora están convergiendo en un triángulo cada vez más estrecho de mar abierto. El capitán de la Guardia Costera China, centrado en el Suluan, gira el timón bruscamente para interceptarlo. El destructor, sin darse cuenta de la maniobra, mantiene su rumbo. Dos barcos, una trayectoria de colisión, segundos para el impacto. Aquí afuera no hay margen de error, y no hay una manera fácil de explicar por qué dos barcos que navegan bajo la misma bandera están a punto de chocar entre sí. El Bajo de Scarborough puede parecer nada más que un anillo de arrecifes poco profundos y aguas turquesa, pero en el mar de China Meridional es un polvorín. Se encuentra bien dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, a solo 124 millas náuticas de la costa de Luzón. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, eso debería convertirlo en territorio filipino. Pero en 2012 embarcaciones chinas tomaron el control y nunca se fueron. Desde entonces, Pekín ha hecho valer su reclamo con una presencia rotativa de patrulleras de la Guardia Costera, barcos de la milicia marítima, y cuando quieren enviar un mensaje, buques de guerra en toda regla. Ninguno de los dos bandos está retrocediendo. El 11 de agosto, la misión del Sulawan era sencilla: escoltar dos embarcaciones de ayuda a las zonas de pesca cerca del banco, entregar suministros y regresar al puerto. Pero cualquier barco filipino que se acerque tanto al Bajo de Scarborough es seguido, a veces de manera agresiva, por unidades chinas. Eso fue lo que hizo que el CCG 3104 entrara en escena. El destructor con el número de casco 164 tampoco estaba ahí por trabajo humanitario. Es un destructor de misiles guiados tipo 052 clase Luyang, 3 repleto de celdas de lanzamiento vertical, misiles antibuque y radar de largo alcance. Normalmente patrulla en formación. Ese día estaba operando cerca del guardacostas, probablemente como parte de un bloqueo en capas. En teoría, los barcos de la misma nación deberían coordinarse para evitar incidentes. Pero cuando las velocidades son altas, los ánimos están alterados y los canales de radio se quedan en silencio, las reglas y la realidad se separan. En el momento en que el BRP Suluan salió de la sombra del Bajío, comenzó la persecución. El CCG 3104. Un patrullero de la Guardia Costera China de 1.500 toneladas llevó sus motores diésel gemelos al límite, levantando espuma en la proa mientras acortaba la distancia. Su objetivo era el barco patrullero filipino que escoltaba a dos embarcaciones civiles lentas. El objetivo no era sutil. El cañón de agua rugió al encenderse, barriendo las cubiertas del Suluan con chorros de alta presión que podían arrojar a un tripulante por la borda en segundos. Los cañones de agua son una herramienta de acoso preferida en estos encuentros. En teoría no son letales, pero a corta distancia pueden romper vidrios, arrancar antenas y causar inundaciones peligrosas en las cubiertas expuestas. Para la tripulación del Suluan, cada ráfaga significaba agacharse detrás de escudos blindados y aferrarse con fuerza pese al oleaje. Lo que hizo diferente esta persecución fue el ángulo de aproximación del guardacostas. En lugar de seguir directamente detrás, el capitán chino giró ampliamente hacia babor, apuntando a cruzar la proa del Suluan, una maniobra de intercepción de manual utilizada para obligar a otra embarcación a desviarse de su rumbo. A velocidades cercanas a los 20 nudos, el margen de error es mínimo. Las llamadas por radio del Suluan no recibieron respuesta. El patrullero de la Guardia Costera de China siguió avanzando, con sus sirenas sonando sobre el silbido del cañón. La embarcación filipina mantuvo su rumbo, cuidando de no hacer ningún movimiento que pudiera interpretarse como agresivo. Y entonces vino el error de cálculo.
Entre las salpicaduras, la masa del destructor de la armada del EPL se acercaba cada vez más. La ruta de intercepción del patrullero de la Guardia Costera China no solo cruzaba la línea del Zuluan, sino que cruzaba directamente la trayectoria del destructor. El capitán del patrullero fijó su atención en el Zuluan y atravesó la línea de intercepción sin notar lo poco que quedaba de espacio. Para cuando la tripulación del destructor detectó el peligro y las señales, ya era demasiado tarde. La proa de la Guardia Costera China, ya cruzada en ángulo frente al costado de babor del destructor, se lanzó hacia adelante. El impacto fue brutal. El acero se arrugó en la proa del guardacostas, doblándose hacia adentro como papel bajo un puño. La torreta delantera se torció en su soporte, su escudo se deformó por la fuerza. Los mamparos internos crujieron y se partieron. Para el destructor, el daño fue superficial. Largas y dentadas raspaduras se abrieron en sus planchas de babor. La pintura se desprendió en rayas de metal desnudo, pero el impacto recorrió su casco, sacudiendo los accesorios y haciendo que la tripulación se tambaleara en sus puestos. En la cubierta de proa del patrullero, varios tripulantes habían sido visibles momentos antes, observando la persecución desde las barandillas. Cuando la proa chocó, desaparecieron de la vista, lanzados hacia atrás por la detención repentina. No estaba claro si resultaron heridos o simplemente fueron lanzados fuera de la vista. En esos primeros segundos después del impacto, la escena era un caos. La bocina del destructor sonó fuerte, los motores del guardacostas se apagaron. Por radio VHF, la tripulación filipina ofreció asistencia inmediata, ayuda médica, equipos de búsqueda de hombre al agua y control de daños. Cada llamada fue recibida con silencio. El destructor se retiró, girando lentamente para alejarse. La patrullera estaba baja en el agua, con la proa sumergida y a merced del oleaje. Inservible para navegar sería el término educado. En la realidad operativa estaba acabada. La persecución china acababa de terminar, no con un disparo de advertencia, sino con uno de sus propios barcos averiado frente a la misma embarcación que intentaban intimidar. De vuelta en la cubierta del BRP Sulawán, la colisión fue una mezcla de sorpresa e incredulidad. Momentos antes, la tripulación se había estado preparando para otro disparo del cañón de agua. En cambio, vieron cómo la patrullera china chocaba de frente contra el destructor de su propia armada, un impacto que hizo que un profundo estruendo metálico retumbara sobre el agua. A través de binoculares, los oficiales filipinos vieron a los miembros de la tripulación en la cubierta de proa de la Guardia Costera China tambalearse, agarrarse de las barandillas y, en algunos casos, desaparecer detrás de la proa destrozada. La tripulación de cubierta de la patrullera había estado expuesta, trabajando sin el equipo de seguridad pesado que verías en un buque de guerra. Y a esa velocidad, incluso una parada repentina puede lanzar a un hombre varios metros. En cuestión de segundos, el operador de radio del Sulawán estaba en un canal abierto. Embarcación china, podemos proporcionar asistencia médica. Podemos ayudar en la búsqueda y rescate. Sin respuesta. La oferta se repitió 2 veces más, en inglés y en mandarín. Silencio. La tripulación del destructor parecía concentrada en evaluar su propia nave. Los equipos de control de daños se movían por el lado de babor, inspeccionando las marcas de raspaduras. La tripulación del guardacostas estaba reunida en la popa, lejos de la proa doblada, moviéndose lenta y cautelosamente. Desde la perspectiva filipina, la negativa a aceptar ayuda fue reveladora. Aceptar ayuda del mismo barco al que habías estado persiguiendo sería políticamente incómodo. Era mejor manejarlo internamente, incluso si el tiempo era crucial para cualquier herido. Para ese momento, los botes de ayuda civil ya se habían alejado, manteniéndose fuera de la línea de visión. Para ellos, esta misión se suponía que sería de rutina. Llevar comida y combustible a los pescadores. En cambio, acababan de presenciar una vergüenza internacional desarrollarse en tiempo real. Y para las tripulaciones chinas, la realidad era ineludible. Su intercepción a alta velocidad terminó con acero amigo chocando contra acero amigo en aguas abiertas ante ojos extranjeros. En pocas horas, Manila dejó clara su postura. El vocero de la Guardia Costera de Filipinas, el comodoro J. Tariela, calificó el evento como un comportamiento atroz e insensato, acusando al capitán del barco chino de violar las normas Colrex, los reglamentos internacionales para prevenir colisiones en el mar. Él enfatizó que la maniobra no solo fue imprudente, sino que puso en riesgo vidas en los 3 barcos y pudo haber desencadenado una crisis mayor. Tariela también confirmó que la tripulación del BRP Zuluan ofreció asistencia inmediatamente después del impacto. Ofrecimos ayuda, asistencia médica y de búsqueda y rescate. Ellos se negaron.
Eso dice mucho, les dijo a los reporteros. Para Manila, la negativa reforzó su narrativa. Pekín estaba dispuesto a arriesgar la seguridad para mantener las apariencias. Sin embargo, en Pekín la respuesta fue muy diferente. El portavoz de la Guardia Costera China, Gan Yu, reconoció un encuentro marítimo, pero no mencionó ninguna colisión. En cambio, presentó la operación como una labor de vigilancia, presión desde el exterior, bloqueo y control, acciones que describió como aplicación legítima de la ley dentro de lo que China llama sus aguas territoriales. Los medios estatales chinos no publicaron fotografías del patrullero dañado. El presidente Ferdinand Marcos Jr. intervino al día siguiente, prometiendo que los barcos filipinos seguirían operando en esas aguas. No nos dejaremos intimidar. Estos son nuestros pescadores, nuestros mares y nuestro deber, dijo durante una conferencia de prensa. Para los observadores externos, el contraste era marcado. Un lado describió un error de cálculo peligroso y un desastre que estuvo a punto de ocurrir. El otro lado lo trató como una patrulla de vigilancia rutinaria sin nada inusual que reportar. Los canales diplomáticos permanecieron en silencio. No hubo investigación conjunta, ni llamada por la línea directa, ni declaración pública de ninguna de las dos armadas. En el mar de China Meridional, el silencio después de un incidente puede ser tan revelador como el propio incidente. Y este silencio decía mucho. El Bajo de Masinloc es más que un arrecife en disputa. Es una pieza de ajedrez en una de las vías navegables más estratégicamente vitales del mundo. El Bajo se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas de Filipinas, pero China ha mantenido el control desde 2012, estableciendo un bloqueo casi permanente con buques de la Guardia Costera y milicia marítima. En 2016, un tribunal arbitral de las Naciones Unidas dictaminó que la reclamación de China era inválida según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR. Beijing desestimó el fallo por completo. Para Manila, cada patrullaje cerca de Scarborough es una declaración. Filipinas no cederá sus derechos bajo el derecho internacional. Para Pekín, cada interceptación es un recordatorio de que el control está en manos de los barcos chinos en el agua, no en los fallos de La Haya. El incidente del 11 de agosto es solo el más reciente en una larga serie de enfrentamientos. En los últimos años, los patrulleros de la Guardia Costera China han usado láseres para cegar temporalmente a los marineros filipinos, han bloqueado misiones de reabastecimiento a puestos avanzados en las islas Spratly y han embestido barcos pesqueros. En cada caso, Pekín insiste en que está haciendo valer su soberanía. Lo que hace que Scarborough sea especialmente sensible es su proximidad a las principales rutas de navegación. El mar de China Meridional maneja más del 60% del comercio marítimo mundial, con un valor estimado de $3.4 billones al año. Estamos hablando de petroleros, barcos portacontenedores y graneleros que pasan por aquí todos los días. Un conflicto aquí no solo afectaría a Filipinas y China, tendría repercusiones en toda la economía mundial. La dimensión militar es igual de crítica. El mar de China Meridional está dentro del alcance de la creciente red de puestos militares de China, que son islas artificiales equipadas con pistas de aterrizaje, sistemas de radar y baterías de misiles antibuque. Desde estas posiciones, la Armada del Ejército Popular de Liberación puede monitorear y, si lo decide, controlar grandes extensiones de la vía marítima. El Bajo de Scarborough, si se desarrolla militarmente, extendería ese alcance aún más cerca del territorio continental de Filipinas. Todo esto forma parte de lo que los analistas llaman tácticas de zona gris. Ejercer el control sin desencadenar una guerra abierta. Cañones de agua en lugar de disparos. Embestidas en lugar de ataques con misiles. La colisión del 11 de agosto nunca fue intencionada, pero ocurrió dentro de ese juego de alto riesgo, donde cada movimiento está diseñado para poner a prueba la determinación del otro lado. Para Pekín es probable que el incidente quede sepultado en silencio. Para Manila ya es parte de un historial cada vez más amplio. Prueba de que incluso el acoso rutinario conlleva un riesgo real. Y para las tripulaciones involucradas, el recuerdo no se desvanecerá pronto. En el mar, recuerdas los momentos cuando el acero choca contra el acero. El mar de China Meridional ha vivido décadas de casi accidentes. Jets que pasan zumbando cerca de las cabinas, barcos cruzando las proas, botes pesqueros embestidos en la noche. Pero rara vez el peligro se vuelve contra el propio lado.
El 11 de agosto demostró que, en la prisa por intimidar, incluso las formaciones más disciplinadas pueden desmoronarse. Así que aquí está la pregunta. ¿Crees que esto fue un accidente causado por el exceso de confianza? ¿O una táctica de intimidación de alto riesgo que resultó contraproducente? Deja tus opiniones en los comentarios, y si quieres ir un paso más allá y apoyar directamente a nuestro canal aquí, únete a la flota. Obtienes insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudas a sacar a la luz más historias marítimas reales. Haz clic en unirse en la página de nuestro canal y súbete a bordo. Gracias por vernos. Si te gustó este análisis, dale like, asegúrate de estar suscrito y activa la campana para que no te pierdas el próximo análisis a fondo de los encuentros marítimos más intensos del mundo. Y recuerda que allá afuera, no importa el tamaño de tu barco, sino si lo estás dirigiendo en la dirección correcta. Nos vemos en el próximo.